Mis hermanos, bienvenidos a esta transmisión de la Iglesia El Camino de la Fe. Y nos sentimos muy agradecidos verdaderamente por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Y cómo pagarle? Verdaderamente que ofreciendo nuestra vida, nuestro ser y todo nuestro entendimiento a su servicio. Y este día queremos darle un reconocimiento al Señor porque verdaderamente nos ha hecho bien. En este tiempo en el cual vivimos, tiempo de grande aflicción, de grande angustia, verdaderamente, ¿cómo no agradecerle que estamos delante de su presencia para darle toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza? También, gracias por estar en este tiempo, en este culto dominical, a partir de las 11 de la mañana, en el cual esperamos que el Espíritu de Dios bendiga nuestra vida y nos dé el gozo, la libertad de poderle alabar y glorificar con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón. También queremos extender nuestra gratitud por todos los días y sábados que usted nos ha acompañado a partir de las 7 de la tarde, en esta enseñanza sobre el libro de Apocalipsis, donde nuestro pastor Natividad Ramos está compartiendo la palabra de Dios a través de esta enseñanza. Y descubrimos el poder, la gloria y el señorío de nuestro Dios. Y eso nos ayuda a confiar cada día más en Él y saber que Él pronto viene por su pueblo. Eso alegra nuestro corazón y trae una grande esperanza de saber que tenemos a un Dios que está con nosotros todos los días de nuestra vida. Y yo quiero invitarles, vamos a leer un pasaje de la Escritura para dar principio a este culto. Y vamos a hacerlo en el Salmo 89. Y dice su palabra: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. En generación y generación haré notoria tu verdad con mi boca, porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los mismos cielos apoyarás tu verdad. Hice alianza con mis escogidos y juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu simiente y edificaré tu trono por todas las generaciones. Y celebrarán los cielos tu maravilla, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos, porque ¿quién en los cielos se igualará con Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios terrible en la grande congregación de los santos y formidable sobre cuanto está alrededor suyo. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso eres, Jehová, y tu verdad está en torno de ti? Tú tienes dominio sobre la bravura de la mar. Cuando se levantan sus olas, tú las sosiegas. Tú guardaste a Rahab como a un muerto. Con el brazo de tu fortaleza esparciste a tus enemigos. Tuyo los cielos y tuyo también la tierra. El mundo y su plenitud tú la formaste. El Aquilón y el Austro tú lo creaste. Tabor y Hermón cantarán en tu nombre. Tuyo el brazo con valentía, fuerte en tu mano, ensalzada tu diestra. Justicia y juicio son el asiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andarán, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrarán todo el día y en tu justicia serán ensalzados. Porque tú eres la gloria de tu fortaleza y tu buena voluntad ensalzará nuestro cuerno. Porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el Santo de Israel. Gracias a Dios por su palabra, esta bendita palabra que nos llena de regocijo y de alabanza. ¿Y cómo no cantarle a este Dios? Que no hay un Dios como Él, tan grande en el cielo y tan grande en la tierra. Verdaderamente que todo lo hecho está magnificado con su poder y con su gloria. Y posiblemente este día, muchos de los que nos están viendo a través de esta transmisión
están viviendo tiempos difíciles y a ustedes les decimos, mis hermanos, que continuemos en este camino precioso, en la fe preciosa de nuestro Señor Jesucristo, porque nada hay imposible para Él. Que nuestro corazón se llene de su presencia y que cada día podamos glorificarle y podamos decir, Señor, no importa las dificultades en las cuales estemos viviendo. Dios conoce nuestra condición, conoce por lo que estamos pasando, por lo que vivimos, pero en Él todas las cosas son posibles. Y este canto y estos cantos que ustedes escucharán, bendiga nuestra vida, que saquen de nuestro ser esa fe inquebrantable que tenemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el Dios de lo imposible. Él es mi Rey. Podemos decirle con toda certeza que no tenemos un Dios tan grande, tan maravilloso como el Dios de los cielos. Tan grande y poderoso es su nombre que nosotros le alabamos y le glorificamos y podemos decir que no hay un Dios tan grande como Él. Así que esta alabanza la dedicamos al Dios de los cielos, al Dios que es nuestro Señor y nuestro Salvador.
es el Dios de lo imposible. Jehová Jireh, el grande, el Shaddai, que abrió el gran mar rojo y a su pueblo hizo pasar de la roca agua limpia hizo brotar. Oh, mi Dios es el Dios de lo imposible, que libera encarcelados de la prisión. Hizo al estéril tener hijos, restaura el alma del herido y aviva el amor del corazón. Él da vista a ciegos, hizo al sordo escuchar y a las tempestades hizo calmar. Anduvo sobre mares y al mudo hizo hablar, paralíticos y cojos hizo andar. Oh, mi Dios es el Dios de lo imposible, es el mismo hoy y siempre ha de ser. Oh, mi Dios es el Dios de lo imposible y hará lo imposible por ti, y hará lo imposible por ti. ¿Cómo saben las estrellas dónde tienen que salir? Y las hojas de los árboles cuando tienen que caer. ¿Y quién le ordena al viento refrescar cuando hay calor? ¿Y quién le ordenó hoy al astro sol brillar con todo su esplendor? Él es mi Rey, mi Señor, mi Dios, mi todo, que lo ha hecho tan perfecto para mi felicidad. Él es mi Rey, Él es grande y poderoso, y mi canto para siempre su gran nombre alabará. La gloria sea mi Dios. Cuando todo en
tempestad, y quien en su amor perfecto la vida nos vino a dar, y quien nos ha prometido que ya muy pronto volverá. Él es mi Rey, mi Señor, mi Dios, mi todo, que lo ha hecho tan perfecto para mi felicidad. Él es mi Rey, Él es grande y poderoso, y mi canto para siempre su gran nombre alabará. La gloria sea mi Dios por la eternidad. Mi canto a ti será, pues eres mi Dios de amor, te alabo hoy. Él es mi Rey, mi Señor, mi Dios, mi todo, que lo ha hecho tan perfecto para mi felicidad. Él es mi Rey, Él es todopoderoso, y mi canto para siempre su gran nombre alabará. La gloria sea mi Dios, la gloria sea mi Dios, la gloria sea mi Dios. Qué maravilloso, hermano, poderle cantar a la grandeza de nuestro Dios. Así que este día estamos ya listos, mis hermanos, para recibir el consejo de la palabra, que sea de grande bendición para nuestra vida. Y usted que está enfermo, este día el Señor le sane. Al que tiene alguna necesidad, Dios la resuelva, y con el poder maravilloso de Jesucristo es que recibimos el consejo de la palabra con nuestro pastor Natividad Ramos Ramos. Que el Señor les bendiga. Es un gozo, por supuesto, participar esta mañana, convivir con ustedes, alabar al Señor, adorarlo y darle reconocimiento por lo que Él es. Vamos a orar al Señor para que Él nos apoye y que esta mañana usted sea ayudado y bendecido por parte de nuestro Dios. Padre eterno, te damos muchas gracias porque nos has concedido este día de vida. Te rogamos, Señor, que bendigas al pueblo que esté escuchando la palabra y que el mensaje tenga para nuestros hermanos y para nosotros una bendición que fortalezca nuestra fe por Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues miren, vamos a entrar de inmediato a la palabra. Y yo he estado diciendo que vamos a hacer una especie de grupo de mensajes nacidos del capítulo 6 del Evangelio de Juan. Pero en realidad estamos apoyados o alrededor de lo que fue la multiplicación de los panes y los peces. Desde luego esto ya no lo voy a predicar. Pero lo que vamos a hacer el día de hoy con el mensaje sucedió al siguiente día de que el Señor hizo ese milagro. El Señor está en Capernaum y al siguiente día, y las gentes se acercan a Él. Y esto es lo que sucede.
El domingo pasado yo hablé el mensaje de una conversación intrascendente con el Señor Jesús, que por supuesto no se trata del Señor, sino de aquellos que se acercaron con cosas intrascendentes a presentárselas a un Dios maravilloso que tiene tantas cosas eternas. Y esto que voy a leer es justamente en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 26 en adelante. Desde el 25 dice así: y hallándole de la otra parte de la mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Esta es la pregunta intrascendente. Respondiendo Jesús y dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os hartasteis. Trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre, por cierto, Hijo del Hombre es con mayúscula. Cuando se trata de cualquier otro hombre en la tierra, no se hace con mayúscula. Pero tratándose del Señor Jesús, Hijo de Dios, Hijo del Hombre, es mayúscula. Porque a éste señaló el Padre, que es Dios. Y dijéronle: ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? Respondió Jesús y díjoles: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Dijéronle entonces: pues ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra? ¿Qué obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y dijéronle: Señor, pues danos siempre este pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Preciosas declaraciones. Esperamos que usted sea bendecido con la palabra. Ya hemos orado al Señor. Y en realidad esto es parte de aquellos mensajes que alguna vez prediqué sobre las deficiencias de la gente de Jerusalén y la gente de Israel con respecto a la persona del Señor Jesús. Y entonces puedo decirle que el día de hoy seguimos hospedados en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Y lo vamos a hacer por varios mensajes. Y la razón es que en ese capítulo se exhiben las deficiencias que había en el alma de aquella gran multitud que eufórica disfrutó el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Es que ese fue un milagro grandioso. Escúcheme bien, milagro que debió calar profundo en el alma de aquella multitud. Pero desafortunadamente, ese milagro solo caló hasta su estómago. Y esta es una enseñanza muy importante para todos los que oímos el Evangelio, que cale al alma. Y no vieron en Jesús más que a alguien hacedor de milagros.
Y cuando a la mañana siguiente lo encuentran en Capernaum, según la narración, ¿sí?, que nos está dando la Escritura, no mostraron hacia Jesús ni agradecimiento, ni emoción, ni reverencia, pero buscaron abrir una charla con él. Y lo hacen, dije, con la pregunta más ociosa que alguno jamás podía hacer. ¿Cómo llegaste acá? Venían de un milagro excepcional. Y esa era la pregunta. Y entonces el Señor Jesús, vea usted, no les contestó su pregunta, porque no era interesante. Sin embargo, hizo un cambio de cosas y los llevó a hablar de cosas eternas. ¿Como cuál, hermano Ramos? A que creyeran en Él. Y usted me va a decir, pero hermano Ramos, ¿que acaso no creían en Él? No, aún no creían en Él. El milagro que hizo no causó que en ellos eso que se llama fe personal. Y mire, yo estoy tratando un punto que es el fundamento del Evangelio, que es creer en la persona de Jesús. Todo lo que usted pueda creer, si no cree en el Hijo de Dios y lo entiende, usted va vagando en la nada. A eso le llamamos la fe personal, que es enseñanza vigorosa de la fe. Y a partir del versículo 27, es que el Señor Jesús hará lo que podemos llamar como un intento para que pusieran atención a su persona, no a sus milagros. Porque la idea del Evangelio, mis hermanos, es llevar a los hombres a la fe personal de Cristo, a la fe en su persona. Porque creer en Cristo, en su persona, en Él, en lo que Él hizo y a lo que Él vino, es la única manera de tener vida eterna. Por eso les dice, trabajad no por la comida que perece, y aquí va la cuestión, mas por la comida que a vida eterna permanece. Por cierto, cuando habló de una comida, pero una comida que da vida eterna, se ganó la atención de ellos. Y debieron decir, una comida que da vida eterna, qué interesante. Pues vea lo que el Señor Jesús ha hecho. Ha logrado dar un giro a la conversación. Pero esa gente recurren de inmediato a la ley de las obras, que era el tema favorito de los judíos. ¿Qué obras haces para obtener vida eterna? Ahora, eso tiene una lógica, porque dirían, de esa comida jamás hemos oído. ¿Qué obra se tendrá que hacer para conseguirla? Porque todo se consigue con obras, con méritos. Y es sin duda una obra también, pues de la que jamás hemos oído. Si de esa comida no habíamos oído, tampoco de qué obra hay que hacer hemos oído. Y es cuando le dicen, pues ¿qué obraremos para que obremos las obras de Dios? Porque sin duda, maestro, algo se tiene que hacer para obtener esa comida eterna. Esa es la gran cuestión.
La gran cuestión con la que usted que me está oyendo está siendo confrontado. Que haga una revisión. ¿Qué cree de Jesús, el Hijo de Dios? Porque la respuesta que les da lo lleva al tema de fe personal. ¿Qué hay que hacer para tener vida eterna? Y Jesús les dice, esta es la obra de Dios. Esto es lo que Dios quiere que hagan. Que crean en el que Dios ha enviado. Y note eso con claridad. No les dijo que creyeran en Dios, porque en eso ellos ya creían, sino que para tener esa vida eterna, la fe debe ser puesta en la persona de Jesús. Jesús hace allí el primer reclamo del Evangelio de lo que llamamos fe personal. Lo mirarían intrigados y pensarían, aquí las cosas han cambiado. Es que él ya no está hablando de creer en Dios. Él habla de creer en Él. Y yo estoy haciendo énfasis. Usted no consigue nada si usted no cree en Cristo Jesús, en lo que Él es, en la razón por la que vino, en el logro de su muerte, de su invocación. Y logro eso para decir que creer en la persona del Señor Jesús, escúcheme bien, es el corazón del Evangelio. La fe personal en Cristo, que es el corazón de la doctrina de los apóstoles. No que la fe debe ser puesta en Jesús o nadie recibe nada, sino en Él. No hay perdón de pecados. Sin Él no hay escape del juicio que viene sobre el mundo. Ese era el reclamo. La fe personal en Cristo Jesús es lo que se necesita para salir bien librado y poseer vida eterna. Ese era el reclamo que allí se daba. Y fue allí en esa charla, escúchame bien, mi hermano, para que se la aprenda. Aquí se establece por primera vez la doctrina de la fe personal en Cristo. Pero, ¿cómo entendieron lo que Jesús estaba diciendo? Pues que creer en Él era la obra que debían hacer. Que creyeran que Él era el enviado de Dios. Pero dijo dos cosas más que no dejarían lugar a dudas. Una, que esa comida que daba vida eterna la daba solo el Hijo del Hombre. Ningún ser moral, ningún ser viviente, más que el Hijo del Hombre, que es Cristo Jesús. Así que usted revise a quién le pide. Y si usted va y aprende a ir al Señor Jesús y creer en Él, usted va a ver la respuesta. Pero fue precisamente en eso donde las dudas sobre los milagros que Él hacía, ¿sí? Aunque no dudaban de sus milagros, sino la duda de que la fe debería ser puesta en su persona para tener vida eterna. La cuestión sería, y creo que muy lógica, bueno, pues ¿quién es Él que nos pida que creamos en Él? Y es que había un problema en ellos, que suponían que la vida eterna y Cristo eran dos cosas distintas.
pero Cristo es la vida. No son dos cosas distintas, para que piense eso. Por eso categórico les dijo, yo soy la vida. Es por eso que reaccionan como muchos lo hacen el día de hoy, ¿sí? Y le dicen, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? Pero otra versión dice, para que creamos en ti. Note aquí el asunto fundamental. El Señor estaba proponiendo que creyeran en su persona, y los judíos entendieron que les pedía eso. Note lo que dicen y el cómo lo dicen. No le dijeron, haz alguna obra para que veamos y creamos así a secas. Fueron muy precisos. Habían entendido muy bien que para recibir esa vida eterna era exigencia la fe en su persona. Si usted no cree, fíjese, para que veamos y creamos en ti, ¿qué señal haces para que te demos esa fe a tu persona? Y voy a insistir en algo que usted debe tener muy en cuenta, muy claro. Que puede ser que usted me diga, es que yo creo en Dios. Sin duda, muchos de los que me están escuchando, esa es su respuesta. Yo creo en Dios. Y lo hago con todo mi corazón. Y usted dice que bien va esta persona. Y aún más, puede ser que usted crea en el Evangelio de Jesucristo. Pues todo eso junto no le dará salvación. La salvación solo le llegará a usted si cree específicamente en la persona de Jesucristo y lo invoca. Que si Él les pide algo tan grande como creer en Él, le dicen entonces haz un milagro. Nos estás pidiendo, nos estás planteando una petición muy grande, entonces tiene que ser muy grande el milagro que hagas. Y tuvieron el cuidado de dejar muy claro al Señor Jesús que tendría que ser algo más grande que el de los panes y los peces. Y le dan una idea al Señor, porque hay gentes que acostumbran darle ideas al Señor. Debe ser algo más grande que la obra que hizo Moisés, que nos dio el maná, nos dio el llamado pan de los cielos, de los ángeles. ¿Y sabe qué? Cuando ellos plantean ese punto, muy bueno, en cierto sentido, piensan que han puesto al Señor Jesús en aprietos, que lo tienen en un callejón sin salida. Era una prueba que no va a poder superar. Y tendría cierto sentido, porque ¿quién de los judíos israelitas se iba a atrever a compararse con Moisés? Así que lo llevan a un hecho histórico. Cuando bajo el mando de Moisés comieron algo mejor que el pan que él les había multiplicado el día anterior, que con todo y lo milagro y lo precioso del milagro, no dejaba de ser el pan de aquel muchachito. Porque como no había nadie que llevara, ninguna madre llevaba pan, pero ese muchachito llevaba.
5 panes y 2 peces, que aunque multiplicado, ese no dejaba de ser pan casero, mientras que el de Moisés, el que Moisés les dio a nuestros padres, ese sí era pan del cielo. ¿Vas a hacer algo mejor que eso? ¿Ve usted? ¿Y dónde hay un pan mejor que ese? Por eso le dije, piensan que han llevado al Señor Jesús a un callejón sin salida. ¿Puedes darnos un pan mejor que el pan que nos dio Moisés, que dio a nuestros padres? Porque este que nos diste, por supuesto que no era mejor. Este era pan de cebada, el más barato. Así que si nos exiges creer en ti, algo que ni Moisés se atrevió jamás a pedir, si exiges que creamos en ti, entonces nosotros te exigimos que hagas algo que supere lo que hizo Moisés. Y si la obra llega a ser mayor que la de Moisés, pues entonces creeremos en ti. Al decir las cosas de esta manera, pone en evidencia que estaban tan seguros que eso que pedían era un imposible. ¿Ve usted el razonamiento de ellos? No, si eran hábiles para hacer eso. Cuando se dieron cuenta de lo que Jesús pretendía o quería, que estaba haciendo una demanda más allá de lo que estarían dispuestos a dar. Demanda que el Señor le hace a usted que me escuche esta mañana. ¿Está usted dispuesto a eso? Y que era una demanda que iba más allá de lo que había hecho cualquier hombre sobre la tierra. Lo llevaron a ese escenario. Astutos. ¿Qué obras vas a hacer que supere al mismo Moisés? Y usted junto conmigo sin duda está diciendo, vaya, sí que estaban razonando. Querían que Jesús, el Señor, hiciera un milagro mayor de aquel cuando recibieron el maná por 38 años. Pan que habían recibido en un momento crítico, y cuando Moisés reclamaba la confianza del pueblo en él, les dio ese pan. Pero mire usted este detalle. No fue para 5,000 gentes. Por lo pronto 600,000, que sin duda eran 1,000,000. No fue por 5,000 como los que Cristo había alimentado el día anterior. Le dirían, ayer fueron 5,000. Y Moisés nos dio no solo una vez, sino que por 38 años Dios sostuvo a nuestros padres. Y tú, maestro, alimentaste a una multitud, pero solo una tarde. Poner al Señor en desventaja. Si algo he aprendido en mis 58 años de fe en Cristo, que Él es una sorpresa.
tenía seguridad que lo habían puesto en total desventaja. Y era una manera de decirle a Jesús ante Moisés: tú quedas en inferioridad. Y que aún siendo superior a Moisés, jamás pidió que creyeran en él. Que ese milagro de los 5 panes y los 2 peces no le daba tanto crédito, o no le daba crédito para tanto, como para que pidiera que creyeran en él. Así que lo cuestionan otra vez, presionan otra vez. ¿Qué obra vas a hacer para superar a Moisés? Si haces algo más grande que él, llegaremos a creer en ti. Mire, estaban haciendo una promesa. Como muchas veces la gente oye la predicación y termina el mensaje y aquello está extraordinario y luego hace promesas al Señor. Pero se percibe que estos tenían la idea de que no iba a ser necesario cumplir nada, pensando que no habría razón para cumplirla. Si eso lo logras, Señor, Maestro, nuestra fe será para ti. Pero en realidad Jesús ya había dicho qué obra habría que hacer, cosa que Moisés jamás ni siquiera prometió. Pero ahora el Señor les está diciendo que el Hijo del Hombre, que es Él, da esa comida de vida eterna. Está hablando de una comida que permanece, un pan que no deja de alimentar, porque precisamente cuando lo encontraron, Él les dijo: no me gustan por las señales, sino porque comieron y se hartaron. Duro. Y ante las insinuaciones de aquella multitud, fíjese usted conmigo, hermano, ponga cuidado, aprenda esto. Lo primero que hace el Señor Jesús es corregir un error de apreciación que tenía la nación. Lo primero que hace es corregir un error de apreciación. Y les dice de esta manera: de cierto os digo. Y cuando una cosa se decía de esa manera, era para significar que iba a hablar de algo que tenía mucha importancia. Y lo primero que hace es sacarlos de su error. Que no era como suponían. Que no era que Moisés les había dado pan del cielo de Dios. Se los dice: no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan, el del cielo. Que hay que aclarar en qué consistió esto. El pan que les dio Moisés no bajó del cielo, donde está Dios, sino de los cielos inferiores, del cielo de la atmósfera. Mas mi Padre les da a ustedes en el Hijo del Hombre el verdadero pan del cielo, porque Él vino de allá. Les dijo que de allá había venido. Por lo tanto, está superando el pan de Moisés. Porque vengo del mismo cielo de Dios. Qué interesante charla. Ahora esta sí vale la pena
oírla, verla una, otra y otra y analizarla, mis hermanos, para que usted enseñe a otra gente a la fe en Cristo. Pero Jesús quiere llegar con ellos hasta donde se den cuenta que Él está hablando de Él. Y quiere que les quede claro que está hablando de su persona, que Él es el que descendió del cielo y Él es el pan superior. El que les dio Moisés venía de la atmósfera. Y vea lo que distingue a ese pan. Es que dijo Jesús, descendió del cielo. Viene de Dios para los hombres. Porque Dios envió a su Hijo. Mis hermanos, nos lo dio. Y Él vino para dar vida a quienes muchos como nosotros, y quizá como usted que me esté escuchando, está muerto en delitos y pecados. Pero para salvarlo, limpiarlo sus pecados, darle una nueva vida y trasladarlo al reino de su amado Hijo. Precioso. Qué charla tan extraordinaria está teniendo el Señor con aquella gente. Tercos, astutos y hasta medios malvados. La segunda cosa que Jesús ha dicho: el pan de Dios es aquel que descendió del cielo, porque da vida al mundo. Cristo da vida, cambia nuestra manera de ser, arregla nuestros problemas, nuestras familias que están destruidas son levantadas, nos apoya con su gracia para que nos resulten bien las cosas. Esa declaración era un anuncio que daría vida a todos los hombres, no a unos millones como lo dio Moisés. Prueba superadísima. Con Moisés comieron maná todos los que iban y venían de Egipto. Pero este pan que yo doy, que da el Hijo del Hombre, es para el mundo entero. Ya parecía que habían entendido. Cuando usted dice, creo que esta gente la vi muy emocionada, llorando, creo que ya entendieron. Sin embargo, le hacen una solicitud que significaba que no habían entendido. Porque seguían suponiendo que Jesús y ese pan eran cosas distintas. Porque le dicen lo siguiente: pues si tú tienes ese pan, pues dánoslo. Si tú lo tienes, dando por hecho que el pan y Jesús eran distintos. No entendieron que Jesús y el pan eran la misma cosa. Y es por eso que a partir de ese momento empiezan a hablar de Él. Empieza Él a hablar de Él, de su persona, de la manera más clara, directa. Su lenguaje se hace más atrevido y les dice: es que yo soy el pan de vida. Y el que a mí viene, vea, el que a mí viene, está hablando en primera persona. Dice yo, dice a mí, yo soy el pan de vida. Y otra vez, la declaración machacona:
El que a mí viene, fíjese, de venir a Cristo es creer en la persona de Cristo. ¿Cómo está su fe con el Señor Jesús? Usted dice, hermano Ramos, yo he entendido y yo voy a doblar mi rodilla para decirle, Señor Jesús, perdona mi pecado. Dame esa vida eterna. Y por lo que se ve, todo parecía estar resuelto. Porque allí mismo donde estaban con él, podían recibir la vida eterna. Pero esa multitud que le teníamos tanta esperanza, tenía otra deficiencia. ¿Cuál, hermano Ramos? La deficiencia de tanta gente que oye en la iglesia el evangelio, que ve muchos milagros. A esto yo le pondría como título, muchos milagros y nada de fe. Es muy común que la gente pida pruebas, evidencias, a cambio de nada. ¿Qué va a entregarle al Señor? Porque lo único que usted puede entregarle al Señor es su propia vida. Es decirle que venga a ser su Señor y Salvador. Pero ¿qué pasaba con aquella gente? Porque aquí nos lleva esto a una cuestión interesante. ¿Por qué no vinieron a Él? Todo el razonamiento del Señor Jesús no dejaba dudas. Y entendieron. Pero ¿por qué no vinieron entonces a Él? ¿Por qué no creyeron en Él? Y es cuando el Señor Jesús interviene y le revela, y nos revela a toda la raza humana lo que sucede con los que no quieren aceptarlo como Salvador. A pesar de que ellos testifiquen que lo han visto hacer muchas maravillas, a pesar de haber visto sus obras. Poco después de esto que estoy diciendo y las charlas que nos faltan, habrían de irse alejando de Él y ya no volverían a andar con Él en los días de su ministerio. Harían un rechazo de multitudinario. Oiga, 5,000 gentes o 3,000 o lo que haya sido, abandonar la reunión, dejarlo allí hablando solo, fue un rechazo que sin duda lo conoció toda la nación. Y fue exactamente ese detalle que causó que la fe en la persona de Cristo, que la popularidad de Cristo empezara a venirse hacia abajo. Pero Señor, había 5,000 gentes. ¿Por qué de 5,000 ninguno vino a ti? Y Él hace una declaración categórica para esta mañana también, en la que pedimos que el Padre intervenga. Porque Jesús lo dijo. Él diría, porque mi Padre no me los trajo. Porque mi Padre no me los trajo. Fíjese usted que cuántos de los que son salvos y que me están escuchando pueden afirmar, yo no tenía ningún interés, pero algo pasó dentro de mí. Y cuando menos pensé, yo estaba de rodillas, pidiéndole al Señor que me diera salvación. Aunque voy a hacer una aclaración. El Padre no le trajo ninguno de esos 5,000. Pero no se los trajo ese día. No significa que de esa multitud el Padre no le trajera a algunos después.
pero allí el Padre no le trajo a ninguno. Oiga, entonces yo estoy pensando, si yo llegué a Cristo es porque el Padre me llevó a su Hijo. ¿Por qué no le pide al Señor que su Espíritu Santo impresione su vida esta mañana? Y que usted le diga, Padre, quiero entonces recibir a tu Hijo. Todo lo que el Padre me da, dijo, vendrá a mí. Y yo les doy vida eterna. Y el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Este mensaje, usted debe pensarlo, porque es de doctrina profunda. La cuestión fundamental, mis hermanos, usted puede creer en lo que quiera. Puede creer en el Padre, puede creer en el Espíritu Santo, puede creer en el Evangelio, puede creer en las iglesias tan llenas de gente, puede creer lo que quiera, pero si no cree formalmente en la persona de Cristo Jesús, no consigue nada. Porque nadie consigue nada si no es a través de Cristo. Entonces yo le digo, ¿cómo está usted pidiendo al Padre? ¿Lo está pidiendo y diciéndole que usted cree en su Hijo Jesucristo? ¿Que cree que en la cruz del Calvario murió para pagar sus pecados? ¿Que cree que si usted lo invoca, usted será salvo? Si usted puede invocarle y decirle, dame vida eterna. Esta mañana, convierta esta enseñanza o esta predicación en un milagro suyo, en una maravilla para usted. Déjeme orar y ahí donde usted está, doble sus rodillas si puede hacerlo y dígale, Padre, yo creo en tu Hijo amado Jesucristo. Y yo te ruego, Señor y Padre, que me lleves a Él, para que Él me reciba y me dé salvación. Padre, que tu Espíritu Santo venga a nuestro corazón, a mi familia, aquí donde estoy, de tal manera que haya emoción espiritual, gozo, y que reciba nuestra petición. Por Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y nos veremos pronto.